Bueno chicos, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del municipio de Guatapé, hoy en esta jornada de orientación vocacional organizada por la Subsecretaría de Educación y la Coordinación de Juventud. Yo soy Alejandra Martínez, soy comunicadora de la Administración Municipal y hoy voy a estar acompañando este espacio de encuentro, este espacio que esperamos que se lo disfruten demasiado, que le saquemos mucho provecho con los invitados que vamos a tener en esta mañana. Un saludo para todos ustedes, para todas las personas que nos acompañan y también un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a la transmisión especial que hacemos en alianza con el canal comunitario Corpagua TV, todas las personas que están a través de las redes sociales de la Administración Municipal, de la emisora Peñón de Guatapé Cultural y por supuesto del canal comunitario Corpagua TV. Como ya a ustedes ayer les llegó esa invitación, hoy tenemos valga la redundancia, un invitado muy especial, un hijo de Guatapé con el que vamos a estar conversando, con el que vamos a parchar, con el que le vamos a hacer muchísimas preguntas y vamos a conocer su experiencia de vida y cómo ha ido logrando construir el éxito en su vida. Pero antes de presentarlo y de contarles un poquito quién es nuestro invitado, quiero recordarles algo muy importante y es que ustedes están finalizando una fase muy especial en sus vidas. Ustedes están en el último grado de su formación académica en secundaria y la invitación es a que disfruten al máximo estos meses que les quedan acá en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Saquen el máximo provecho de todo lo que viven a diario, les quedan muy pocos meses, ya van a salir al mundo real, entonces disfruten, aprendan, compartan y vivan esta experiencia como la mejor de sus vidas, que lo que se viene también es una experiencia muy especial y muy importante y que está en cada uno de ustedes empezar a construir ese futuro de lo que se viene de ahora en adelante, pero lo más importante es que sean ustedes, que crean en cada uno de ustedes, crean en sus sueños, crean en su potencial. Esto puede sonar un poquito cliché, pero es una realidad. No vivan el sueño de sus papás, no vivan el sueño de sus hermanos, de sus familiares, no vivan el sueño de sus amigos. Dedíquense a construir y a vivir su propio sueño. Luchen por eso, que es lo más importante. Hagan eso, que los hace verdaderamente felices y van a construir una vida muy exitosa. Entonces, para dar paso a esta jornada de orientación vocacional, hoy que vamos a estar hablando de cómo pasar del colegio a la universidad o al trabajo y no morir en el intento, hoy tenemos en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar a un hijo de Guatapé. Él es Jason Gómez, más conocido como La Grúa. Él vivió acá en el municipio de Guatapé desde que tenía 1 año y se fue a conocer el mundo a sus 23 años. Ha hecho de todo, desde ingeniería física, se presentó a la Fuerza Aérea y ahora es una de las personas que ha llenado teatros en Colombia y en el mundo. Es un apasionado por el cine y sueña con algún día poder ser director. Le encanta el rock, odia el aguacate y le encantan las empanadas de 4 esquinas. Ama a Guatapé con todas las fuerzas de su alma, espera jubilarse y vivir el resto de lo que le queda de su vida acá en el municipio de Guatapé. Además, él es el creador de uno de los podcasts más escuchados en Colombia y es Aleja y la Grúa Podcast. Es un podcast de humor en pareja, donde ellos cada semana nos van a llevar a vivir como aventuras cotidianas mientras abordan diversos temas y con los que muchos de nosotros nos vamos a identificar. Desde historias divertidas hasta perspectivas únicas sobre la vida, ellos garantizan que no nos vamos a aburrir. Escucha a 2 esposos que se divierten y te hacen reír mientras discuten sobre los temas más absurdos de la vida cotidiana. No se pierdan entonces la risa con el podcast de Aleja la Grúa, para que vayan, si ustedes todavía no los siguen, no los conocen, en redes sociales los buscan, Aleja y la Grúa, es
la grúa es de acá del municipio de Guatapé, entonces van y lo siguen en Spotify, también pueden seguir el podcast y que se animen a escuchar todas las experiencias con las que nos vamos a sentir identificados. Entonces los quiero invitar para que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado, que es la grúa. Grúa, bienvenido a Guatapé, tu casa. ¿Qué más? Hola, hola. Bienvenido a Guatapé, bienvenido a la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, donde estudiaste toda la vida. Se siente como que llegan emociones como el festival de teatro, recuerdos, los ensayos de las coreografías, cuando nos hacían entrar aquí todavía los hacen entrar en fila acá mientras dicen al acto cívico. Eso, sí. Eso. Sí, hacen fila de sexto a 11. Sí, bueno. Y vea, grúa, yo también cuando me senté aquí se me desbloquearon un montón de recuerdos. Yo también hice toda mi primaria y secundaria acá, y este teatro que sigue intacto en muchos aspectos, o sea, le desbloquea a uno un montón de recuerdos que lo mantienen humilde, ¿sí o qué? Muchos, de verdad. A mí me tocó el teatro cuando no estaban los baños, esa puerta ya no estaba, era solamente esta. De hecho, el teatro era hasta acá, hasta las columnas, si no estoy mal, y después lo ampliaron otro poquito. Pero del podcast de nosotros, yo creo que un 95% son historias que me pasaron en este colegio o en Guatapé, de alguna manera, con algún profesor, con algún compañero del salón, con algún amigo. O sea, siempre ha sido así. Es un lugar que cada que entro me da una cosita, como anhelaría como volver a 11, ese último año. Y es que es un año, o sea, todos los años son maravillosos, pero la etapa de estar en 11, esa adrenalina de ya vamos a terminar esta etapa de formación académica en el bachillerato y ya se viene la vida real, qué voy a hacer, qué camino voy a coger, empieza como esa incertidumbre, porque no todos tenemos, hay muchas personas que identificamos cuál es nuestra vocación desde muy pequeños, pero hay otros que de pronto durante el ciclo de la vida cambian como esa perspectiva, y no está mal, pero eso hace parte como del paseo, y lo que yo les decía ahorita, aprovechar y vivir esa experiencia acá en el colegio, de verdad que es maravillosa y es de sacarle el máximo provecho. Pues ahí tengo varios comentarios. El primero es que para mí 11, yo fui muy vaguito en 11. Pues yo fui muy vaguito en todo el colegio, pero en 11 más. Pero era porque pasaba demasiado bueno. Pasamos demasiado bueno todo lo que eran las coreografías, el prom, festival de teatro. Era como vivirlo todo al 100%, porque yo ya sabía que al otro año ya no iba a hacer lo mismo. Digamos que uno en noveno, en décimo, uno dice, bueno, el otro año vuelvo a entrar, el otro año vuelvo a entrar, pero entonces como sacarle como el último jugo de un montón de memorias, un montón de cosas, reafirmar amistades, para ya después, digamos que cuando uno salga ya tener algo un poquito más sólido. Entonces 11 la verdad sí me lo, como dice el dicho, me lo parrandié. Y también algo que mencionaste, Aleja, de encontrar su vocación. Hay personas que nacen sabiendo qué quieren hacer y toda su vida la trabajan en base a eso que quieren hacer, ¿cierto? Yo soy el opuesto a eso. Yo soy una persona que en 11, en noveno quería hacer una cosa, en décimo quería hacer otra, en 11 quería hacer otra, me gradué de la universidad. Entonces siempre traté como de ir buscando qué quería hacer, muchas veces sin saberlo. Y ahí es donde viene esta frase que dice: ¿cómo pasar del colegio a la universidad o al trabajo y no morir en el intento? Más que yo cambiaría no morir en el intento, es disfrutar el intento, cada intento. Y como Aleja lo mencionó ahorita en la introducción, yo estudié ingeniería física, estudié ingeniería civil, me presenté a la Fuerza Aérea. Yo traté de hacer todo
Y de hecho yo tenía fama por eso, porque decía, este man empieza todo y nada lo termina. Y es verdad, yo empecé muchas cosas pensando siempre en la presión que le pone a uno el entorno, el alrededor, los padres, los profesores, la sociedad, que es, te gradúas y tienes que estudiar algo. Tienes que estudiar algo, si no estudias algo no vas a ser nadie. Tienes que, o sea, lo que yo les digo es, y se los digo por experiencia propia, bajémosle dos porque cada persona va a su ritmo. Hay personas, como mencioné ahorita, que ya saben que quieren hacer. Una persona que quiere estudiar medicina ya sabe que quiere estudiar medicina y está enfocado en estudiar medicina. Pero hay otra persona que puede que le guste el arte, que le guste la ingeniería. Entonces, saber qué se quiere hacer puede que se demore más tiempo de lo que ustedes piensan. Y como le digo yo a todo el mundo, y es algo que le quiero, con lo que quiero dedicar a mi hijo, es que no hay afán de saber qué quiero hacer, no hay afán de saber qué quiero estudiar, de saber qué quiero ser en mi vida, siempre y cuando se disfrute el proceso y se intente. No es te quedas en la casa haciendo nada y te va a caer una profesión o un milagro. No, o sea, hay que moverse, pero siempre disfrutándolo, siempre tratando de quitarse esa presión que tenemos detrás y disfrutarse del proceso. Chicos, de aquí, sin miedo a la pregunta que voy a hacer, ¿quiénes tienen claro ya qué quieren estudiar o quiénes tienen claro su proyecto de vida? Sin miedo. Álcela Alcen la miedo. mano sin miedo. Álcela. ¿Quiénes tienen claro qué quieren ser apenas salgan del colegio? Y no está mal. Ya o sea, todo hace parte de un proceso, de ir en ese proceso, ir descubriendo esos talentos, en que soy bueno. Y no está mal que si, como la grúa que inició varias carreras y en las varias que inició se dio cuenta, esto no es lo mío, no está mal. O sea, hay que intentar, hay que luchar, hay que insistir hasta que encontremos ese nicho en el que seamos buenos. Y acá es, grúa, donde te quiero hacer una pregunta, porque culturalmente nos han educado y es que no nos podemos equivocar en la vida. Entonces, lo que hablamos ahorita de esa presión social, y es que en la casa, es que yo quiero que mi hijo sea un ingeniero. Entonces no es por complacer a mi familia o a mis amigos o a la sociedad de lo que ellos quieren o esperan de mí, sino qué quiero ser yo, qué quiero lograr yo, qué quiero aportarle yo a la sociedad, qué quiero construir yo en mi vida. Y por eso, cómo tomar esas decisiones sin miedo a caer en el error, sin miedo como me voy a equivocar, voy a fracasar. Y es entender que no está mal. Lo malo es quedarnos en el fracaso, lo malo es quedarnos ahí en el error y no hacer nada, sino que hay que salir. ¿Cómo ves tú como esa perspectiva? Aleja, pues yo he tomado muy malas decisiones muchas veces. Y como tú decías, es siempre, si se comete un error o se toma una mala decisión, es tratar de aprender de esa mala decisión para que en la próxima decisión que usted vaya a tener, esa enseñanza que te dejó esa mala decisión no se cometa en la siguiente. Y posiblemente en esa que tomaste cometas un error nuevo, y está bien, porque en la que sigue vas a tomar una decisión ya habiendo aprendido de un montón de errores. Tenemos que aprender de los errores. A mí me tomó 8 años cuando yo me gradué en 2004, posiblemente ustedes no habían nacido, y inmediatamente me gradué, entré a la universidad y me fue pésimo. Inventé 3 semestres, me fue súper mal. Ahí esa fue la primera decisión. Me di cuenta que no debía haber entrado tan rápido, o que no debía haber entrado a esa carrera. Siguiente decisión: vamos a estudiar algo diferente, aprendiendo que ya había escogido algo malo. Me metí a algo nuevo
y cometí otro error, tampoco me gustaba y está bien. O sea, estoy aquí, estoy bien, tomé unas malas decisiones y nada pasó. Está bien tomar malas decisiones. Me cansé y me cansé y me cansé de inventar y de cometer errores y dije, siempre he tenido un sueño desde que soy pequeño y es recorrer el mundo. Entonces yo dije, me voy a ir del país y me fui para Australia. Y en Australia creo que fue donde empecé a madurar a los 23 años, donde empecé a tomar responsabilidades que antes no había asimilado. Y de ahí para adelante fueron decisión, error, aprendizaje, decisión, error, aprendizaje. Fui subiendo. Después de mucho tiempo descubrí lo que quería hacer, estudié eso que quería hacer y tenía 30 años. 30 años tenía cuando me gradué de la universidad. Por eso yo les digo, no hay afán, no hay afán. Yo me demoré desde 2004 hasta 2018 en encontrar lo que yo quería hacer. Muchos de acá no alzaron la mano, muchos de acá puede que se identifiquen con lo que les estoy diciendo, puede que se demoren mucho en encontrar lo que les gusta, puede que lo encuentren al siguiente año. Disfrútense ese proceso, cometan errores, aprendan, siguiente decisión, cometan errores, aprendan, siguiente decisión, y así la vida se los va a ir llevando por el camino que es. Bueno, Grúa, hablamos de esa transición del colegio a la universidad desde tu experiencia, pero hablemos también de esa perspectiva de las personas que salen del colegio y que de pronto no tienen la oportunidad, o que tienen claro que quieren ser, pero no tienen la oportunidad de acceder a una universidad, aclarando que hoy en día el municipio de Guatapé le ha apostado fuertemente a la educación de los niños, jóvenes y comunidad en general, generando diferentes alianzas con instituciones públicas y privadas para que todos puedan tener acceso a formación técnica, tecnológica o universitaria. Pero ¿cuál es esa perspectiva? Y qué decirle también a esas personas que de pronto salen del colegio o que de pronto dicen, lo mío no es estudiar, o todavía no quiero estudiar, o todavía no puedo, entonces voy a empezar a trabajar. También hablemos desde ese otro punto de vista. Yo no tengo ningún problema con las personas que no estudian, porque muchas veces medíamos el éxito por el nivel de educación que tú tuvieras. Hoy en día no es así. Hoy en día hay diferentes maneras de, por ejemplo, de explotar un talento, hay diferentes maneras de monetizar una idea. No necesariamente tiene que ser a través de la academia. Claro que hay carreras pues que si tú quieres ser médico, claramente tienes que estudiar, si tú quieres ser abogado, lo que sea, pero hay maneras de empezar a buscar esos sueños sin necesidad de estudiar. Yo no estoy diciendo que el estudio no sea necesario, es completamente necesario, pero muchas veces el conducto regular o el conducto que siempre hemos visto de entrar a un salón, sentarse en un pupitre, mirar un tablero por 5 días, por el resto de mi vida, hay diferentes métodos que ya afortunadamente para ustedes que son tan jóvenes son métodos que son muy normales. Toda la parte de la digitalización, redes sociales, inteligencia artificial, son diferentes métodos que ustedes pueden usar para aprender esa habilidad que quieren aprender. Entonces yo digo que no es necesario estudiar para ser exitoso, pero sí hay que prepararse. Pueden encontrar pues tutoriales de lo que ustedes se imaginen en internet. Entonces creo que no, es más una excusa. Bueno, y también está esa otra opción de los que salen y estudian y trabajan. Total, y y total bien. admiración, y total Está admiración bien. Porque es completamente difícil y complejo uno salir a la universidad y luego unas jornadas de trabajo y los fines de semana, y
sacrificando un montón de tiempo de calidad con la familia, con los amigos, de ocio, porque estás enfocado también en tu propósito y eso también está bien, ¿cierto? Es que yo creo que no podemos estigmatizar y señalar a un lado o al otro porque estén haciendo bien o mal las cosas. Hay personas que se adaptan muchísimo más a un horario laboral, a estudiar una carrera, a graduarse, a conseguir un trabajo. Y hay otro tipo de personas que son más independientes, que quieren crear una empresa, un emprendimiento, que buscan un sueño propio y también está bien. O sea, yo no digo que uno u otro esté bien, es una vez más, si esta persona que estudia, se gradúa y consigue un trabajo y tiene un trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes, y esta persona que está creando un negocio con sacrificios y con demás, los dos es muy importante que en ese proceso sean felices. Grúa, y antes de pasar al otro bloque para que demos la entrada a nuestro próximo invitado, quien te va a estar acompañando y hablando más como de este tema, quiero que le contemos a los chicos que están aquí presentes y recordarles a ustedes que les entregaron unas hojitas para quienes quieran hacer preguntas. Ahorita vamos a tener un espacio para que la grúa pueda resolver esas preguntas, o ahorita también pueden pedir la palabra y le pueden hacer las preguntas que tengan a la grúa. Ya nos contaste un poco como esa transición, de todo lo que pasaste y de pronto de esos errores o esos pequeños fracasos con los que fuiste construyendo ese sueño de lo que es hoy, tener ese podcast tan conocido en el país y de los más vistos, pero hablemos también como de ese momento en el que descubriste que este era tu propósito, que hacer podcasts, producirlos y que sacarle provecho como a todas esas vivencias, y con tu pareja vieron esa oportunidad de convertirla en un proyecto de vida, y que hoy es un proyecto que es exitoso, que es muy reconocido y que les ha permitido recorrer el mundo y ir creando como esa comunidad de Aleja y la Grúa. Yo siempre he sido muy pasional y muy nerdo con lo que me gusta, y siempre desde que estaba en 11 y en el primer semestre de la universidad siempre soñé con trabajar en radio. A veces me iba para la emisora de acá como a ver cómo era la vuelta, todo. Siempre me ha gustado mucho el radio, nunca pues lo logramos, nunca lo logré, pero yo dije, o sea, un podcast es como una sección de radio, simplemente que tú lo escuchas cuando tú quieres, no como en un radio que es en vivo, sino que tú lo puedes reproducir cuando tú lo quieras reproducir. Entonces yo dije, voy a empezar mi podcast. ¿Cómo se hace un podcast? Entonces ahí empecé a investigar en internet, tutoriales, todo. Me compré el primer micrófono. Cuando yo compré el micrófono, yo ya me sabía todo de ese micrófono, de la plataforma, de todo, y empecé a hacer el podcast. Después dije, voy a tener un invitado. ¿Cómo funciona un podcast con invitado? Investigar. Ya sé cómo se hace con un invitado. Empecé con invitados. Este podcast empezó en 2019 en Australia, con invitados latinos, y después dije, voy a hacer un podcast con un episodio con mi esposa, y la gente le gustó y seguimos haciendo. Después yo le dije, hagamos el podcast con video. ¿Cómo se hace un podcast con video? Investigar. Empecé a investigar cómo se edita, cómo se sube, cómo se hacen las caritas, cómo se hace. Me volví súper nerdo en ese tema del podcast. Prácticamente me lo aprendí todo. Cómo editar, cómo colorizar, cómo hacer la curación de los sonidos. Entonces, cuando volvimos a Colombia en 2021, yo le dije a mi esposa, yo quiero hacer lo que amo y no lo que me toca, porque por 10 años que estuve en Australia me tocó hacer lo que me toca, no lo que yo amaba. Y cuando volvimos yo le dije, yo quiero hacer lo que yo amo hacer, y es hacer podcast. Creemos una empresa de producción de podcast que no existía en Medellín, pero yo no conocía a nadie en Medellín, porque yo hace mucho tiempo no venía. ¿Cómo voy a hacer para que esta empresa empiece a andar? Entonces empecé a regalar el trabajo, literal.
O sea, yo puse en Instagram, el que quiera, y tenía 1000 seguidores, el que quiera hacer un podcast, escríbame, yo se lo hago gratis. Me escribieron varias personas, a todos se los hice gratis. Una de esas personas le habló a otra persona, y esa otra persona me contactó, y esa otra persona me contactó, y así, y así. Y eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y ya hoy en día tenemos una empresa pues consolidada de producción de podcast. Yo diría, me atrevería a decir, es una de las mejores de Medellín. Hemos producido podcasts que han estado en el número 1 en Spotify, con gente muy reconocida del país. Entonces creo que todo eso se da gracias como a la pasión y a las ganas que le metimos y que nunca dejamos de creer en el proyecto. Es decir, ustedes descubrieron ese propósito de vida, lo soñaron, lo trabajaron, lo hicieron realidad y ahí siguen construyendo y fortaleciendo ese proyecto de vida. Para los que no saben, ese podcast, ya lo dijimos que es uno de los más escuchados en el país. Ellos hoy a la fecha tienen más de 220, 230 episodios. Bien, bien. Yo he visto los Muy bien, episodios de Aleja y la Grúa, son muy buenos, de verdad que hablan sin tapujo, hablan de la realidad, de la cotidianidad de la vida, de lo que nos pasa en el día a día. Entonces ellos les sacan como esa alegría, como ese lado divertido a esas historias que todos vivimos a diario. Y también en el podcast, para los que quieran participar, ellos dan como la opción de que las personas envíen sus historias. Entonces también qué bueno que la Grúa en uno de sus podcasts pueda estar contando historias de la gente de Guatapé. Muchas, he contado muchas. Que cuente muchas más. Ojalá. Bueno, Grúa, ya después como de conocer un poco de cómo se ha ido construyendo, porque es un propósito que se sigue construyendo, sí, que se va a seguir fortaleciendo, que ustedes es ensayo, error y venga, miremos qué tenemos que mejorar, qué camino tenemos que seguir, a qué personas debemos acudir. Eso es una constante y así es en la vida. Entonces, yo me voy a bajar, porque quiero que seas tú el que le dé la entrada al invitado y que ustedes puedan conversar sobre todo de esas vivencias de ustedes panas acá en el colegio de Guatapé y que también puedan hablar desde la perspectiva y el rol que cada uno tiene de cómo han ido construyendo su proyecto de vida y cómo, porque sé que muchos de ustedes acá, chicos, son amigos desde que están en la guardería y que sabemos que muchas veces cuando uno sale del colegio se rompen muchos lazos de amistad, ¿cierto? Por diferentes circunstancias, muchas personas toman rumbos diferentes, se van del país, sus proyectos de vida están enfocados en cosas diferentes a las de uno, como ya lo dijimos, no está mal, entonces, pero también hay muchos lazos de amistad que por el contrario se fortalecen y ese va a ser uno de esos ejemplos que vamos a hablar ahorita. Y para que los chicos también vean lo importante también de afianzar esos lazos de amistad, de no romper como ese contacto independientemente del camino que cada uno elija, es que siempre seguimos en contacto, seguimos teniendo ese apoyo de nuestros amigos y más con los que hemos pasado toda la vida, porque ustedes acá en el colegio, ustedes la mayor parte del tiempo la pasan es entre ustedes, ¿cierto? Con la gente, en el hogar o con la gente de afuera sí comparten mucho, pero sobre todo son estos lazos acá internos en el colegio, entonces qué bueno que ustedes también puedan seguir después de que salgan de acá de la institución teniendo ese contacto entre amigos y fortaleciéndolo. Entonces lo dejo para que le dé la entrada al invitado. El invitado que viene es una persona con la que yo he compartido, yo creo que desde que estamos en kinder o en guardería. Nos criamos juntos, podría decir que es como un hermano para mí, es una persona que amo con todas las fuerzas de mi corazón, estoy muy orgulloso de él. Un dato curioso, cuando estábamos creo que era en noveno o en décimo, éramos tan juntos, pero nos molestábamos tanto que la hermana de religión no nos dejaba entrar a la religión y nos hizo hacer un contrato firmado por los dos para poder entrar a clase y bueno, era una amistad muy bonita, es una amistad muy bonita
que se ha ido afianzando con el pasar de los años. Entonces, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a David Esteban Franco Vallejo, alias La Bicha. Ustedes lo conocen como el alcalde, para mí él es La Bicha. Sí, siempre La Bicha. ¿Cómo vamos, Gruita? Muy bien, muy bien. Muy contentos de tener a esta persona hoy acá compartiéndoles esas historias y la vivencia de él, porque nosotros estudiamos juntos hasta el 2004, ¿cierto? Fuimos ganadores absolutos de, yo creo que la mejor coreografía que ha tenido. La mejor de todas, del concurso de coreografías. Nosotros ganamos el año de nosotros y fue la mejor, la mejor. Que el premio fue salir a Medellín a compartir esa coreografía en diferentes colegios. Pero bueno, y lo importante de que los jóvenes entiendan que esta época de estar en 11 es la mejor época de la vida. Yo creo que en eso coincidimos, Grúa, que estar en ese último grado es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros, ¿sí o no? Yo creo que nos unió mucho y pasamos demasiado bueno. Sí, cuando yo les dije ahorita, sáquenle jugo a lo que les queda, de verdad, sáquenle jugo, tomen muchas fotos, hagan muchos videos, que eso en unos años, eso va a ser oro puro. Yo me acuerdo que yo llevaba una cámara al salón y grababa, una cámara, era gigante, y nos grabamos haciendo aseo, nos grabamos haciendo de todo. Y esos videos, ¿eso dónde está? No sé. No, pero yo no sé si usted todavía los tenga, pero esos videos grabamos al Panda haciéndole los videos a Alejandra de Amor. No, era usted. Ah, también era yo, usted. pero bueno. Y no, Grúa, a diferencia de lo que la Grúa vivió en 11, a mí me pasó lo contrario, porque yo no era tampoco la persona más. La Grúa siempre ha sido un nerd, ustedes lo ven ahí, pero la Grúa es muy, muy inteligente. Dice que no, pero la Grúa para matemáticas, física y química eso sí daba rabia, inglés, era el mejor. Y de una u otra manera él tenía definido que quería por lo menos salir del colegio y estudiar, hacer una carrera que era ingeniería civil. Fue en la Universidad de Miguel al principio. Civil, sí. Yo sí no tenía claro realmente qué quería hacer. Bueno, sí tenía claro, yo sabía que mi papá vivía en ese entonces en Cartagena y yo me quería ir a trabajar. Fue porque mi abuelo fue el que me dijo que él quería que estudiara. Recuerda que me dijo que quería que fuera médico, y usted sabe que yo soy lo más gallina para eso, Grúa. Yo no puedo ver sangre, güey. Qué guay. Ese se desmaya, si ve una gota de sangre se desmaya, o se marea o le da un babeado. Pero ¿vos cómo te diste cuenta o en qué momento vos sentiste el llamado a esto que sos ahorita? No, Grúa, cuando terminamos el 2004 el colegio, empecé a estudiar Derecho, que no sabía si realmente el Derecho sí era la carrera que yo quería o no quería. El primer año fue un año duro porque lo dudé, también dudé si iba a tener esas capacidades para ser abogado, y a partir de ese primer año, 2005, fue cuando empecé pues a buscar realmente si quería también retribuirle a Guatapé algo de todo lo que él me ha dado a mí, nuestro municipio. Y fue que empezó la vena política como tal. Pero en ese entonces teníamos un compañero, un amigo, que era concejal 2004-2007, y fue el que nos empezó pues como a meter en este cuento de la política. Y bueno, ahí vamos, tratando de dar lo mejor en un pueblito hermoso, con los jóvenes siempre queriendo salir adelante en muchos aspectos, y que se pueden dar estas oportunidades de tener gente tan chévere y tan valiosa, que ha pasado por unos altibajos muy grandes, porque no le ha tocado fácil, a la Grúa no le ha tocado fácil, para mostrarles de que, por supuesto, cualquier tipo de carrera técnica, tecnológica o tutoriales son importantes para saber ustedes realmente qué es lo que quieren. Es que ahí volvemos a algo que yo le digo a todo el mundo, y es
el talento no es suficiente si no se tiene pasión. Es muy importante que ustedes pueden ser muy buenos para dibujar, pero si ustedes no practican, si ustedes no se apasionan, puede que alguien que tenga menos talento que ustedes, pero sea más apasionado, llegue mucho más lejos. Entonces es muy importante eso, que tengamos, porque para mí la pasión es todo, meterle ganas, dar la milla extra, es quizá lo que nos va a llevar, o lo que les va a ayudar a ustedes a alcanzar o a descubrir lo que quieren hacer. Grúa, y otra palabra que me parece importante, pasión y amor por hacer las cosas, ¿cierto? Usted siempre fue una persona obstinada en ese aspecto. Yo recuerdo cuando hablábamos, y él siempre con su pensamiento y espíritu aventurero, de que quería salió del país, cometió errores, cayó, no solo una vez. ¿Cuántas veces usted pudo decaer, Grúa? Muchísimas. Muchas. Y hasta que llegó al punto donde muchas veces nos decía que él quería hacer lo que en estos momentos está haciendo, y nosotros hubo un punto que nos reíamos. Nosotros decíamos, pues la grúa, ¿para qué va a servir? La grúa, ¿qué es lo que quiere ese gobierno? Es que yo probé todo, yo dije, parce, no va a servir para nada. O sea, he hecho de todo y nada sale, y aún así seguí dándole. Cuando empecé el podcast, creo que fue cuando más empecé como a creer en el proyecto, y nosotros tuvimos más o menos 80 episodios donde nos escuchaban 15 personas. O sea, tenía 15 vistas el video, 80 episodios. Eso es son casi 2 años sin que nadie te viera. Y yo dije, sigamos. ¿Ahora cuántas tiene? ¿Cuántas veces ha estado en el escalafón de Spotify como uno de los mejores podcasts en el país? El año pasado fuimos el podcast número 4 de Colombia. Este año hemos estado varias veces en el puesto número 1, pero llevamos todo el año entre los 10 mejores. Todo este año y el año pasado. Y llenar un teatro como el de la Universidad de Medellín no es fácil. ¿Cuántas personas? Hoy salieron boletas para el tour. Vamos a hacer un tour por Colombia. Vamos a hacer 6 ciudades, posiblemente 7: Pereira, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, Medellín y posiblemente Manizales. Esa es la 7ª que posiblemente entre. Hace unos meses hicimos una gira en Australia. Ya estamos dando como toda la vuelta para hacer la gira en Europa y en Estados Unidos. Y esto empezó, usted me dice a mí en 2019, cuando yo empecé mi podcast, que yo voy a hacer una gira en Australia de ese podcast, y yo no le creo. Cuando nosotros sacamos boletas para los shows de Australia y esos shows se vendieron en 15 minutos, yo la verdad no lo podía creer. La recompensa que estábamos teniendo por todos esos días de sacrificio, de lágrimas, de peleas, saber que ya después de 230 episodios estamos viendo los frutos. Así es, pero bueno, las boletas para Medellín son en septiembre. Sí, pues salieron ahorita a las 12. A las 12. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos hacer? Como él es el jefe, para ver si ahorita rifamos 4 boletas que la administración las va a pagar para que ustedes puedan ir a conocer esa experiencia y a vivirla al lado de Aleja y la grúa, y que puedan disfrutar. ¿Les parece o no les parece? Pero a ver si la grúa, dígale pues que nos separen 4. Ya llame ahí por el interno. Ya está lista. No, espere. Ya. Listo. Para que puedan ver y vivir esa experiencia de lo que por muchos años la grúa quiso, y con la perseverancia, el amor por eso, y algo tan importante, y es el amor que él tiene por el territorio, por Guatapé, porque la grúa lo dijo ahorita, aparte de que tiene diferentes podcasts, casi todos son
en vivencias que pasaron en este municipio, ¿sí o no? No, a mí Guatapé me da mucho contenido, me da mucha historia. Posiblemente de hoy cuente algo en el episodio, posiblemente. De David he hablado mucho en los episodios. Claramente, cuando yo hablo de alguien de Guatapé en el podcast, no menciono nombres porque yo soy de acá. Entonces no me gusta tampoco pues decir el nombre propio de la persona, pero sí me gusta mucho hablar de Guatapé. Eso es, espera que Alejandra quiere decir algo. No, ya el alcalde lo comprometió. Bueno, no, para que vayamos también avanzando como dentro del cronograma de la jornada, que el alcalde, y antes de pasar, porque la idea es que los chicos también puedan preguntarle a la grúa y también aprovechar que está el alcalde y que ya también nos ha contado un poquito cómo ha sido o cómo fue el descubrir su camino y su vocación. Acá hay unas preguntas que los chicos escribieron y hay otras personas que tienen también preguntas y que quieren participar, entonces también como para que... ¿Usted la va a leer? Yo la leo y usted responde al azar. Entonces, alcalde, saque pues usted una por aquí, saque. Esto es la sección Pregúntale a la grúa y al alcalde. Bueno, vamos a ver por acá. Ah, no, este no hizo una, este hizo una 4 carta. preguntas. Pero esta está chévere, esta está chévere. Bueno, dice, ¿cuál fue el punto más crítico de tu vida durante el proceso? Y dice, hola grúa, soy tu fan. Nero. ¿Quién hizo la pregunta? Bueno, ¿cuál fue el punto más crítico? Fue cuando volvimos 2022. Yo estaba en un afán de que necesitaba un inversionista para la empresa, quería un crecimiento más rápido y alguien me dijo, listo, voy a ser inversionista. Me endulzó el oído un montón de tiempo, me lo endulzó. Después otra persona dijo que me iba a ceder una oficina para yo montar el estudio, me endulzó el oído y en un solo día el inversionista me dijo que no iba a invertir y la persona que dijo que me iba a arrendar la oficina no me la arrendó. Y eso para mí fue un golpe al alma súper fuerte, al punto que, o sea, yo me deprimí, yo dije, voy a vender todos los equipos y me voy a ir a Guatapé, no sé qué voy a hacer, pero ya no voy a hacer nada audiovisual, se cancela el podcast. Y Aleja me dijo, dele una semana más, a ver qué pasa. Y en esa semana, ese fue el punto más bajo en el que yo estaba en mi vida, porque aparte no tenía ingresos monetarios y yo tenía un niño de año, mi esposa no tenía trabajo y yo decía, parce, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? O sea, si yo estuviera solo, pues vaya y venga, uno puede tratar de sobrevivir, pero cuando tú tienes a una persona, un niño de un año y estás a cargo de ese niño, no tienes nada para darle, eso fue muy duro para mí. Y cuando Aleja me dijo, dele una semana más al proyecto a ver qué pasa, y en esa semana llegaron 2 personas que fueron como ángeles y de ahí para adelante es lo que somos ahorita. Creí una semana más. Muy bacano. Bueno, grúa, aquí hay 4 preguntas, pero todas son muy interesantes. Usted es concreto, vea, Gustavo ya tomando agüita. ¿Se acuerda del círculo? Profe, medio artística. El círculo nos dio cromático. artística. Nos dio artística. El círculo cromático, todavía me acuerdo. Eso, muy bien. ¿Por qué el apodo de la grúa? Porque la grúa, yo soy apellido Gómez Rúa, entonces yo firmaba Jason G. Rúa, entonces decía Jason Grúa, y estábamos en segundo, y en segundo alguien leyó eso y decía Jason Grúa, y ya me dejaron grúa, y desde segundo en la escuela de allá al lado de la cancha, ahí fue que estudiamos segundo, desde ahí tengo ese apodo. Eso fue en el 97. No habían nacido, ¿cierto? No, yo no era ni espermatozoide. Listo. Esta sí me parece muy chévere. ¿Cómo afrontar la indecisión de una carrera? ¿Cómo afrontar?
para mí es, si hay una indecisión de una carrera, esa no es. Para mí esa no es. Si usted está indeciso sobre si va a estudiar esa carrera, yo diría, siga explorando más cosas, haga más cosas, muévase, porque va a llegar esa carrera que le da a uno como ese pálpito, esas maripositas en el estómago. Y esto es algo muy importante que quiero que se aprendan. Cuando ustedes empiezan a hacer lo que aman, ese día dejan de trabajar, porque ustedes van a ir todos los días a hacer algo que aman. Entonces es algo que realmente van a disfrutar. Busquen siempre eso, lo que aman. Grúa, y adicional a eso, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? Porque puede suceder cuando inician una carrera donde los papás se sienten muy contentos y orgullosos, pero se dan cuenta de que no es lo que quieren. ¿Cómo pueden ellos afrontar esa situación? Porque no sé si a usted también le pasó que 100%. de que sus 100%. papás querían tener un ingeniero civil y usted inició la carrera y... Mi papá quería un ingeniero. Bueno. Mi papá quería un ingeniero, el ingeniero de lo que fuera. ¿Qué hay que hacer ahí? Cuando los papás se sienten muy orgullosos de lo que uno está estudiando, pero ustedes no se sienten orgullosos de lo que están estudiando, mi consejo, lo hice porque me pasó, es pónganse ustedes primero. Pónganse ustedes y lo que ustedes quieran hacer por encima de lo que el resto de las personas diga. Siempre lo he hecho así, esa siempre ha sido mi filosofía de vida, es qué me hace feliz a mí y no me importa el resto de las personas, no me importa lo que piensen, qué les hace feliz a ustedes. Así lo afrontaría yo. Excelente. Otra pregunta, ¿qué fue lo más difícil de hacer un podcast? La clientela. Lo más difícil de hacer un podcast para mí ha sido ser constante cuando no se veían números, ser constante cuando nadie te ve, ser constante cuando nunca tienes un mensaje, cuando nadie te dice está bien, está mal. Esas creo que ha sido la parte más difícil, como creer en el proyecto cuando nadie creyó en el proyecto. Muy bien. ¿Quién, de pronto, algún joven que le quiera hacer alguna pregunta para que le pasemos el micrófono, que lo aprovechen? Sí, bueno, Angélica. ¿Se pasa una hora? Sí, bueno. Bueno, le queríamos preguntar, Sofía y yo, como qué estudió como acá en el colegio para descubrir que le gustaba hacer cine o quería ser director de cine. ¿Qué estudié en el colegio? ¿Cómo así? En el colegio estudié el colegio. Ok, bueno, creo que los ensayos de teatro, cuando ensayábamos teatro, incluso cuando ensayábamos coreografía, me gustaba mucho como esa parte, más que estar al frente, me gustaba todo lo que había detrás. Y eso fue como lo que más me apasionó. No sé si respondí bien a la pregunta. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a la grúa? Sin pena. Venga, hágasela. Pásesele. Hágale con no tranquilidad. le dé pena. Se la puede hacer si quiere. Eso ya. ¿Usted de 11A o de 11B? 11B. Es con número. No. Bueno, yo era 11A. Bueno, era para ver cómo usted manejaba la rutina para hacer sus podcasts, o sea, su creatividad, o cómo usted hacía su podcast. Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque aquí es donde yo les digo lo de la pasión. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos el podcast estábamos en Australia. Yo tenía un trabajo, yo era barista, yo hacía café en un café. Y yo trabajaba de 5:30 de la mañana a 5 de la tarde. Yo salía de trabajar a hacer el podcast. Llegaba a montar todo el set, nosotros grabábamos, terminábamos de grabar y yo me quedaba hasta las
11, 12 de la noche editando, subía el episodio y al otro día a las 5 de la mañana vuelvo a trabajar, vuelvo a lo mismo. Mi rutina era el café y mi pasión era el podcast. Y nadie me escuchaba. Y aún así, hacía 13 horas de turno en el café, volvía a la casa y en la casa montaba todo y me quedaba hasta tarde editando porque era lo que me gustaba, era lo que me apasionaba. Entonces era un balance entre la rutina y que es el trabajo, que es lo que tengo que hacer, y luego de que hacía ese trabajo empezaba lo que amo hacer, que es hacer el podcast. Entonces muchas veces estaba muy cansado, 13 horas trabajando, pero me podía más la pasión por el podcast y ahí eso era lo que me impulsaba a seguir. Bueno, muy bien. Esta pregunta, a propósito de pronto contar en un minutico porque qué fue la dificultad que tuvo en la Fuerza Aérea. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Quién hizo esa pregunta? Animal y lugar. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Bueno, tenía 21 años y uno de mis sueños frustrados siempre fue ser piloto de la Fuerza Aérea. Y yo dije, me voy a presentar a la Fuerza Aérea. Me presenté a la Fuerza Aérea, pasé el primer filtro, que es el examen de conocimiento. En ese examen de conocimiento es un examen como un examen de admisión de la universidad, pero a nivel nacional. Y yo quedé tercero a nivel nacional. Yo dije, no, ya, soy piloto. Yo ya me veía en la Fuerza Aérea, estudiando todo, no sé qué. Sigue el siguiente filtro, que es el filtro en los exámenes médicos en Bogotá. Fui a Bogotá, me presenté en los exámenes médicos y llega la parte en la que a ti te ponen un librito con unas bolitas como de colores y ciertas bolitas hacen un número. Y el médico me puso ese libro y yo no vi ningún número. Pero yo veía que todo el mundo decía números. Y cuando llegó a mí, yo no veía ningún número. Yo decía, ¿por qué están diciendo números si no hay números? Pasó la primera hoja y yo le dije, no veo nada. Pasó la segunda hoja, no veo nada. Tercera hoja, no veo nada. En la cuarta hoja vi un número y yo dije, 12. Nunca se me olvida ese número. Yo dije, 12. Resulta que los daltónicos ven el 12 y las personas que son normal no ven el 12. Entonces ahí me di cuenta, tenía 21 años cuando me di cuenta que soy daltónico. Al arco iris le veo dos colores, siempre le he visto dos colores, el amarillo y el azul. Yo no entendía por qué la gente en la escuela pintaba el arco iris con más colores. Yo decía, pero ¿por qué? Si solo tiene dos. Y yo lo veo súper delgadito. Entonces yo empecé a ver que los otros niños pintaban el arco iris con más colores. Entonces yo le empecé a meter más colores al arco iris, pero en desorden. O sea, yo le metía café, negro, porque yo pensaba que el arco iris había que dibujarlo con más colores. Y la gente me decía, pero ¿por qué le estás poniendo negro al arco iris? Yo decía, pues usted le pone otros que tampoco están. Y me decía, no, estos sí están. Entonces ahí me di cuenta que soy extremadamente daltónico. Y bueno, por eso no pasé a la Fuerza Aérea. Fue muy duro para mí, pero bueno, ya es algo con lo que aprendí a vivir. ¿Hay alguien que tenga alguna dificultad en eso también? ¿Hay alguien daltónico? ¿Titi es daltónico? Ah, Titi. ¿Quién? Ah, bueno. También. Uy, no. Bueno, se puede vivir sin daltonismo. Así es. Siendo daltónico. Muy bien, así es. Sin daltonismo. Se puede ir sin daltonismo. Bueno, esta es muy bacana. Grúa, tenemos una duda. ¿Alguna vez tú has sentido vergüenza frente a las cámaras o te ha dado pena grabar? Si ha sido así, ¿cómo superaste la vergüenza frente a cámaras o tienes algunos tips? Bueno, vergüenza no, frente a las cámaras nunca la he sentido. Al principio me intimidaba un poquito porque cuando tú hablas, tú le hablas a la cámara, pero
tú le tienes que hablar a la cámara como si le estuvieras hablando a personas. Entonces esa transición de saber que no le estoy hablando a una cámara sino a gente, me tomó un poquito de tiempo asimilarlo, pero sí puedo dar el ejemplo de Aleja, mi esposa. Aleja es una persona que nunca le había gustado estar en cámara, ella nunca, no le gustaba para nada, y ella es una de las personas que más me ha apoyado en mi vida, y yo le dije, hagamos videos, y empezamos a hacer videos, y le daba muchísima pena al principio, y le daba demasiada pena, en el siguiente video le daba mucha pena, y al siguiente otra vez, pero con el pasar de los videos se fue soltando más, y hoy en día tú la ves y es pues Alejandra frente a una cámara, no le da nada de pena. Entonces como que es más de afrontarlo. En el primero no se les va a quitar, en el segundo no se les va a quitar, en el tercero no se les va a quitar, pero paulatinamente lo van a asimilar muchísimo más, hasta llegar al punto que ya se les pierde el miedo. ¿A quién le gusta este tema audiovisual acá ¿A quién le gusta lo audiovisual? que podamos también compartir? Lalo, usted no cuenta. Que podamos compartir también y llevarlo al estudio suyo para que puedan ver cómo usted elabora o cómo realiza un podcast. Bueno, hagamos eso, las personas que sean apasionadas por lo audiovisual, que caigan al estudio de nosotros, lo conozcan. David se encarga de llevarlos. Yo me encargo de llevarlos, traerlos y que vivan la experiencia, de eso se trata. Ahora van a que no vayan a resultar 200 después. No, un cupito pequeño. Eso, díganos usted un cupito de cuántas personas para traer. No, puede ser por ahí unos 8. Listo, 8 o perfecto. 10. Listo, muy bien. 8 o 3. 8 o 3. Bueno, acá Pero es lo mismo que va a decir usted. Sí, es lo mismo. Acá en el municipio se está creando un magazine de jóvenes que se llama La Tribu Guatapeña. Somos un grupo de jóvenes de acá de la institución, otros afuera, que creamos como entrevistas, salimos a Voz Pop, de diferentes temas. Ya sacamos el primer capítulo que se va a estrenar. Bueno, ya se estrenó, pero hoy lo vamos a montar como a todas las plataformas. Y sí nos gustaría como ir a conocer el estudio, ya que estamos otra vez como iniciando ese mundo de audiovisuales. Pero me gustaría ver primero qué tienen ustedes, es un estudio, para yo saber cómo direcciono cuando estén allá, en el mío. Ya, eso era. Pues si quieren me manda el enlace de lo que vayan a subir, para yo analizar todo, cámaras, audio, todo eso. Pero ustedes tienen unos manes muy tesos aquí. Titi es muy teso, Lalo es muy teso, Guasa es muy teso. Ellos también son muy cracks en eso, y también pueden encontrar consejos de gente que sabe mucho y es muy apasionada. Yo a Lalo lo admiro mucho porque él es muy apasionado. ¿Qué más? Yo quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, aquí en el colegio, ¿cuál fue tu experiencia, digamos? Venga, dígamelo acá. Venga para acá. Esta gente no muerde. Que, digamos, en el colegio, ¿cuál fue, digamos, una experiencia que tú digas, esta experiencia me marcó y por qué? En el colegio, no, infinitas. Pero diga una que Una, diga, es que por ejemplo la que mencioné ahorita con David, era porque cada clase de religión, David siempre me molestaba a mí. Era al contrario, yo era adelante y usted atrás. Era usted el que me molestaba a mí. Yo siempre molestaba a David, y cuando él se volteaba a molestarme a mí, la hermana lo veía a él, entonces lo regañaba a él y a mí no. Entonces siempre era, por ejemplo, un trabajo era tirarle pullas. David le tiraba pullas a la hermana de algo, entonces ella le creía a él. Entonces cuando yo veía que le creía a él, ya yo le tiraba pullas a la hermana de que le había creído a él. Entonces era un círculo, al punto que la hermana se cansó de nosotros dos y nos dijo:
en la próxima clase tienen que traerme un contrato firmado de que se comprometen a ser disciplinados y nosotros cada que íbamos a entrar ensayábamos una entrada, entrábamos con la cabeza abajo, entrábamos de lado, o sea, siempre era algo que hacíamos que a la hermana siempre, o sea, le daba risa, pero al mismo tiempo era como, o sea, no puedo con estos dos, no soy capaz con estos dos. Entonces siempre éramos como la bicha y yo molestando. Pero ahí está acá la hermana Gladys. ¿Dónde está? La hermana Acá en Gladys está aquí, Guatapé. en el pueblo. Sí. La hermana regresó. Gladys, no sé si la conocen, pues la hermana Gladys nos dio religión. La hermana Gladys está acá. Bueno. Cuenta la experiencia más dura creando un podcast. ¿Cuál ha sido la más difícil creando un podcast? Yo creo que lo que marcó el podcast de nosotros fue el momento en el que pudimos monetizar el podcast. Entonces fue muy duro porque por mucho tiempo no todo era con recursos nuestros. Entonces el podcast nos sacaba plata. Teníamos que invertir en equipos, invertir en tiempo. Entonces eso fue muy duro, mantener el podcast por tanto tiempo. Ya cuando se monetizó ya sí fue otra cosa, ya es muy bueno. ¿Qué ha sido lo más emocionante de todo tu proceso? Ese. Yo creo que lo más emocionante ha sido las personas que hemos conocido por el podcast. Yo nunca en mi vida me imaginé que yo iba a hacer un episodio con Juanes. Nunca. Poder haber hecho un episodio con Morat, con los de Morat. Haber hecho un episodio con Juan Duque. O sea, son personas que nunca te imaginas que podrías hacer un episodio. Y hoy en día yo digo, listo, pudimos hacer un episodio con Morat, hagamos un episodio con BL, hagamos un episodio con Fate, con Karol G, se puede. Entonces, eso ha sido muy bueno para nosotros. Listo. Ya con esas terminamos las preguntas, sí. Bueno, están muy chéveres. Bueno, ¿qué los inspiró a crear un podcast? Usted lo contó ahorita. Bueno, ya lo cuando conté estaba ahorita, contando. fue siempre quise trabajar en radio y pues bueno, el podcast fue como ese regalo a ese sueño. Listo. ¿Cómo manejas la espontaneidad y por qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo manejas la espontaneidad y por qué? ¿Cómo la manejo? Yo creo que eso viene en la sangre. Yo nací con eso. O sea, la manera de sacarle chiste a todo. Desde que estaba en el colegio, a todo le sacaba chiste. Y pude convertir de ese, a todo sacarle chiste, un trabajo. ¿Tienes algún consejo para los oyentes que quieren empezar su propio podcast? Este es un consejo que se le doy a ustedes y es un consejo que le doy a todos los clientes que llegan a la empresa con la idea de un podcast. Y es, usted posiblemente no vean un resultado en los primeros 30 episodios, pero en el episodio 31 puede que vean un resultado. Entonces lo que le digo yo a los clientes y a ustedes, sean apasionados, no paren, porque la constancia es lo que les va a, de verdad, a retribuir ese sacrificio y ese trabajo. ¿Cómo fue su infancia? ¿Tuvieron alguna experiencia que los haya marcado significativamente en tu vida? Yo creo que voy a decir la misma suya, y eso fue algo que nos pasó a los dos con otros dos amigos. No sé si ustedes conocen a Juan Pérez, el que fue el alcalde anterior. Estábamos en 10º o en 11 y a Pérez le regalaron un bote. Entonces nos fuimos en el bote, Panda, Pérez, Bicha y yo, aquí en el Parque de los Patos, hasta el otro lado A navegar, sí. ¿Hasta dónde es eso? Hasta donde es lo que... Al aeropuerto. Al aeropuerto, sí. Hasta el aeropuerto, nos fuimos hasta allá y nos pusimos a jugar con terrones, a hacer terrones y a tirárnoslos. Entonces éramos Pérez y yo contra David y Panda. Y eso fue de verdad, hasta el día de hoy, a mí eso me marcó. Claro, sí. Hicimos dos,
ediciones. Fuimos la primera vez y después como que pasamos tan bueno que fuimos una segunda vez que se llamaba Guerra de Terrones parte 1, Guerra de Terrones parte 2. Y pasamos demasiado bueno, incluso de esa historia estoy escribiendo un guión para un cortometraje que queremos grabarlo acá en Guatapé para contar esa historia. Me marcó tanto que quiero que más gente vea qué tan buena fue. Entonces ahí estamos escribiendo un guión. La idea es grabarlo aquí en Guatapé con actores de Guatapé. Me gustaría mostrar mucho como el colegio, mostrar cómo fue todo. No, pero mostrar como la historia de cada uno de nosotros un poquitico pues con actores y después contar cómo fue esa historia de la Guerra de Terrones. Además porque a nosotros nos tocó estudiar, la jornada de nosotros era de 8 de la mañana, 7:30 a 12. No, 7:30, las 2 primeras horas, 7:30 hasta las 10. Sí. Volvíamos a las 10:15, las 10:30 hasta las 12:30. Y entrábamos a las 2 y salíamos a las 4. 4 de la tarde. Y los viernes salíamos a la 1, que ese era el espacio nuestro ya que organizábamos para ir a hacer esas actividades. ¿Cuál es la jornada ahorita? ¿Es igual? De 7 a 1. ¿De 7 a 1 apenas? Ajá. Ah, no. Muy bien. ¿Sí o no? Tienen espacio. Una belleza. Sí. Bueno, Grúa, Allá va a salir. ¿cómo maneja la creatividad y la producción de contenido? ¿Tiene algún proceso, rutina específica para crear nuevos episodios? Me encanta esa pregunta. Porque como ya llevamos tantos episodios, ya sentimos que hemos hablado de todo. Pero entonces, ya en la empresa tenemos un equipo creativo, nos reunimos todas las semanas a tirar ideas para los episodios. Tiramos ideas, si tenemos un tour nacional, tiramos ideas sobre ese tour nacional. El año que entra vamos a hacer la Macarena, entonces vamos a pensar en qué vamos a hacer para la Macarena, qué vamos a entregar en la Macarena. Entonces es muy bueno ese equipo creativo porque sale mucha idea mala que le decimos push. Entonces como cuando nos sentamos sacamos el push de las ideas para que después salgan las ideas buenas. Entonces nos ha tocado reencauchar muchos temas, no sé, mi momento fan 2.0, historias de Popó, todo eso las hemos hecho, pues nos ha tocado hacer como porque nos quedamos sin ideas. Excelente. Y la última, ¿cuál era tu materia favorita en el colegio y con qué profesor? Bueno, ¿cuál era mi materia favorita? Tenía 2, inglés con el profesor Jairo Ochoa, que es el papá de Camilo. El papá de Camilo nos dio clase a nosotros de inglés. Y me gustaba mucho física, que nos daba el profesor Juan Carlos. Y también me gustaba mucho sociales con la profesora Adela, que ya no. Yo bioquímica con Alfredo, el lapicero mágico. Ah, sí, bueno, el profesor Alfredo, no sé si a usted les tocó el profesor Alfredo. A nadie le tocó con Alfredo. No. Bueno, el profesor Alfredo dio química, claro, a ustedes sí les tocó. Claro. Bro, ¿a usted le tocó con el profesor Alfredo? A Claro. Luis, a Edison le tocó, ¿cierto? A todos nos tocó con el profesor Alfredo. Química también era muy buena. Ficha número. Nos ponía a hacer fichas, no, es que era espectacular. Muy bien. No, listo. Ya le va a pasar entonces el micrófono aquí a Alejandra. Grúa, muchas gracias de verdad, parcero, que usted esté acá con estos jóvenes, hermano. Ustedes no se imaginan lo valioso que es para uno. Además que nosotros tampoco, las oportunidades de estudio que nosotros tuvimos siempre era salir de Guatapé a las diferentes ciudades a estudiar. Hoy ustedes tienen unas amplias posibilidades de que eso no suceda. El tema tecnológico, la virtualidad es muy importante. Y quiero contarle algo, Grúa, que me parece muy bonito, y es que con Edison, el secretario de Educación, en el segundo semestre vamos a cumplir lo que muchas veces nosotros quisimos o que se quería proyectar, y es que en el segundo semestre vamos a iniciar con la residencia estudiantil en Medellín, la ciudad de Medellín, Grúa. Vamos a la residencia estudiantil. Okay. Vamos a empezar con 10 estudiantes donde van a poder realizar sus estudios tecnológicos o universitarios para ¿Acá? que en Medellín.
vamos a lograr eso, porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que hay muchos jóvenes que se les imposibilita es la manutención como tal allá. Entonces vamos a iniciar eso. Y a la Secretaría de Desarrollo Social, a Luisa, nuestra directora y coordinadora de juventud, muchas gracias por crear estos espacios, y muy agradecido también con Edison, que es esa persona de educación que ha querido que esta orientación vocacional sea de esta manera. Listo, entonces muy bacano eso. Ya le voy a dar la palabra a Aleja para que rifemos entonces las 4 boletas y para que podamos definir otras cositas acá con la grúa. Bueno, y me encantaría que alguno de ustedes pueda ser practicante de la empresa de nosotros. Quien quita Qué chévere. que pueda trabajar con nosotros también allá, que haga las prácticas. No sé si se van por la línea audiovisual, la empresa está más que abierta. Bueno, antes de pasar vamos a cerrar con un acto simbólico que el alcalde y la grúa les va a entregar la hojita, y la idea es que ustedes lo lean y le expliquen a los chicos, pero antes hay otra pregunta que te quieren hacer, y mientras Luisa va a ir repartiendo las hojitas, ustedes van a ir llenando, todos tienen lapicero, van a ir llenando esta hojita, pero el alcalde y la grúa les van a explicar, y mientras ellos van a seguir hablando y nos van a seguir contando experiencias, van a seguir dando consejos para que podamos seguir construyendo ese camino. ¿Y quién tiene la pregunta? ¿Dónde? Bueno, grúa, todo bien. Parce, tengo una pregunta. ¿Quién ha sido la persona más influyente en su vida? Como la persona a la que usted coge como un ejemplo grande, como la persona que usted ve y dice, bueno, a esta persona es en la que más confío y en la que más me apoyo cuando lo necesito. Espera, que es que esa pregunta me llega mucho al corazón, porque una de las personas que más me inspiró a mí y más me influyó no está viva, pero de hecho es un hijo de Guatapé. Fue un deportista de alto rendimiento, fue una persona que estudió en el colegio, se graduó del colegio, Juanjo hacía remo, hacía canotaje, hacía vela, y Juanjo era una persona muy pasional, siempre persiguió lo que él quería hacer, nunca escuchó, nunca se dejó presionar de su alrededor, y siempre hizo lo que quiso. Él vivió 20 años y fueron suficientes para que mi resto de vida lo inspirara. Y Juanjo me mostró un youtuber de Estados Unidos, y ese youtuber me apasionó demasiado todo lo que hacía y me inspiró, y creo que gracias a Juanjo y a ese youtuber yo hago lo que hago hoy en día. Entonces me influye mucho ese Juanjo y el youtuber. Después les digo cuál es el youtuber. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar como a ese cierre, a ese acto simbólico. Le acabo de entregar una hojita al alcalde, grúa, te va a entregar a ti este contrato vocacional. La idea es que tú leas hasta aquí, les expliques, y ya el alcalde les explica las cláusulas. La idea es que de verdad se tomen en serio la actividad y que puedan pegar este póster en la habitación, en un lugar visible, y que lo puedan leer todos los días como un ejercicio de atraer eso que queremos, ¿cierto? Entonces sí, vamos a explicarles. Bueno, dice: contrato vocacional, mi compromiso con el futuro. Háganlo con pasión, háganlo con amor, no de ay, lo voy a hacer con amor, sino como de verdad, como que para que se comprometan a algo, seguir una pasión, una vocación. Entonces dice: este contrato se celebra entre ustedes mismos. Fecha, el grado, la edad, a qué se comprometen. Van a
yo sugiero que lo que sea que les guste, empiecen a investigar, porque ya hay demasiado de lo que a ustedes les gusta, ya hay algo en internet. Entonces, ya sea medicina, sea arte, sea lo que sea, se comprometen también a dar pasos en el siguiente año para acercarse a ese camino. Creo que no esperemos al próximo año, arranquen desde ya a sembrar esa semilla, esa pasión que ustedes tienen, a empezar a investigar. Y recuerden siempre que los motiva. Me encanta mucho este tercer punto: ¿qué los motiva o qué los impulsa a seguir esa pasión que ustedes tienen? Yo lo escribiría con color y lo resaltaría y lo volvería grande. ¿Qué los motiva? Y siempre lean eso que los motiva. O sea, lo que dijo Aleja, pónganlo en algún lado donde ustedes puedan ver eso que los motiva. Grúa, y esto tiene unas cláusulas que obviamente se deben cumplir. La primera: este contrato es personal e intransferible. Nadie puede vivir mi sueño por mí. Son ustedes mismos los que viven sus propios sueños. Cláusula segunda: el incumplimiento del compromiso implicará una falta gravísima ante el banco de los sueños, lo cual podría generar remordimiento, estancamiento y pérdida de oportunidades. Tercera cláusula: este contrato tiene una duración de por vida. Puede actualizarse, pero nunca puede romperse. La cuarta cláusula: el firmante podrá acudir a mentores, a profesores y personas aliadas para cumplirlo, pero la responsabilidad única es de cada uno de ustedes, es suya. Y la quinta: se sugiere guardar este contrato en un lugar visible, en el cuaderno, en el cuarto, en la carpeta, y recibir con orgullo su kit simbólico de soñador o soñadora. Esto me parece muy fuerte, pues me parece muy inspirador. ¿Cierto? No, donde yo era llenado esto, cuando estaba en 11, no, parce. No, Hagan la conciencia, en serio, hagan la conciencia. Yo me puedo llevar este. Sí, claro, ustedes también, por eso les entregué la hojita a ustedes también. Es que el compromiso, no importa la etapa de la vida, lo podemos hacer. De hecho, profe Camilo, si usted también quiere firmar ese compromiso también, y todos los que están acá, los chicos del canal, los de comunicaciones, Lucho, Edison, todos podemos llenar y firmar ese compromiso con nosotros mismos. Grúa, me gustaría que mientras les vamos a dar unos minuticos para que lo llenen, te hicieran una pregunta muy importante de esa persona que te inspira en la vida, que te ha inspirado. Y me parece que, como para ir cerrando, podemos ir abordando también un tema que es muy importante y que cada vez va creciendo mucho más, y de pronto también se da en la actualidad mucho ese tema como de ese miedo a fracasar, esa frustración de que me equivoqué, de que no sé qué voy a hacer con mi vida, y es ese tema de esa relación fracaso-salud mental, ¿cierto? Que es muy importante hablarlo, que es muy importante afrontarlo, y que es muy importante buscar ayuda, ¿sí? Que cometí un error, que las cosas no salieron como yo quería, que mi proyecto de vida se ha ido desviando en el caminar, y que eso me genera frustración y empieza a afectar mi salud mental. Y creo que mejor oportunidad que esta, Grúa y alcalde, que estamos acá con los jóvenes y que podamos también tocar un poquito ese tema de esa relación de mente sana, sin importar que estemos atravesando como por dificultades en la vida. Yo soy una persona que he vivido la salud mental en primera mano, y creo que démosle un aplauso a David, que no se sabe sentar en un puff. Mire yo como estoy de cómodo. Bueno, ahora sí pongámonos serios. Esa frase cliché de que hablen, cuenten, acérquense a un profesional, eso es verdad.
esa frase puede que suene muy repetitiva, pero es muy cierta. Lo que les conté ahorita, que caí en una depresión por una serie de acontecimientos que pasaron al mismo tiempo, si yo no hubiera hablado, puede que no se haya solucionado como se solucionó. Puede que ese sentimiento hubiera crecido y se hubiera vuelto algo más fuerte y hubiera estallado de una manera totalmente diferente. Yo siempre invito a la gente a que hable. La mayoría de los cortometrajes que yo escribo van muy relacionados a la salud mental, porque es algo que a mí me ha afectado de primera mano y me gustaría de verdad generar conciencia. Si alguna vez hago una película, generar conciencia de que estar mal está bien, pero hablar es aún mejor. Hablar es esa ayuda extra, es extender esa mano, es decir, parce, no sé qué hacer. Puede que alguien sepa o tenga esas palabras, o simplemente tú quieras que te escuchen. Es abrirse a contar esas historias, eso que los está afectando. Yo siempre, le digo a las personas, hablen, que puede que en una conversación esté esa salvación. Bueno, súper importante, ya todos han ido terminando de llenar ese compromiso, ¿sí? Con ustedes mismos. Bueno, la idea es que cerremos con ese mensaje grúa, no solo para los jóvenes que están acá presentes del grado 11 de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, sino que también hay otras personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Entonces también que este mensaje le llegue a la persona que lo necesite. Entonces el mensaje para que cerremos, y la idea es que nos tomemos una fotico grupal todos con la grúa, y es ese mensaje que tú le dejas hoy a los jóvenes para que sigan luchando por sus sueños, para que sigan creyendo en ellos mismos, para que sigan construyendo su camino, y no solo a los jóvenes, como lo dije ahorita, a cualquier persona. Equivocarse está bien. Ese sería mi mensaje. Equivocarse está bien y no hay afán. Créanme, yo se los digo de corazón, no hay afán. No hay afán de saber qué voy a hacer en la vida. No hay afán de tener el éxito, de alcanzar. No hay afán. Tómense su tiempo y equivóquense en el camino. Disfrútense el proceso. O sea, de verdad es que es mi filosofía de vida. Es algo que yo viví en primera mano. Me equivoqué muchas veces. Disfrútenlo. Bueno, ahí está entonces el mensaje. Vamos a hacer la rifa. ¿Quién se quiere ganar esos pases para ir? Bueno, Edison, estamos listos. Lo vamos a hacer con el listado de asistencia. ¿Listo? ¿Todos llenaron el listado de asistencia? Boletas. ¿Todos llenaron el listado de asistencia? ¿No? Por aquí falta alguien por firmar el listado. Entonces, mientras tanto, por acá faltan por firmar. Alcalde, el mensaje suyo para los jóvenes y las personas que nos están viendo mientras terminan de llenar la lista para que hagamos la rifa y la fotico. Alejandro, el mensaje para ustedes es que aprovechen esas oportunidades que en un municipio como Guatapé, en un paraíso como este, la administración, sus familias les estamos dando. Créanme que es un esfuerzo que nosotros hacemos, y es para que ustedes realmente se la gocen, para que lo hagan con pasión como lo dice la grúa, y para que ustedes sigan siendo también un reflejo y un referente para nuestro municipio. Yo siempre he dicho, hoy la grúa es un referente en nuestro municipio y está retribuyéndole todo eso, gruita, que usted hace. Es una retribución muy bonita para la gente de Guatapé y es un ejemplo. Entonces sean ejemplo y aprovechen esas oportunidades. Estamos listos, Edison, con los listados de asistencia. Téngalo usted ahí. Dígame número
¿Del 1 al qué? ¿Del 1 al qué? Del 1 al 75. Del 1 al 75. Listo. Grúa, de usted la suerte del primero. Bueno, hace mi número favorito, el 10. El 10. Ana Sofía Jiménez. ¿Dónde está Ana Sofía Jiménez? Listo, Sofía, usted es la primera ganadora de la boleta. Pero Sofía se ha ido ¿sabe quiénes somos nosotros? Sí, sí. Ah, bueno. Si quiere ir, segura, ojo pues. Listo, segundo número. Profelina, del 1 al 75. 25. Juana Quintero. A ver a Juana. Juana, si quiere ir. La puede vender. Listo, Juana Quintero, alcalde, número del 1 al 75. El 43. No vino. Edison está encartado. Samuel. Hay dos Samuel aquí. ¿Samuel qué? Sí. A ver, ¿cuál es de Samuel? Levante la mano. Listo. Solo hay un Samuel. Hay dos. dos. Pero el número de teléfono corresponde al de atrás. Samuel Steven. Letra de médico, letra pegada. No, muchacho. Bueno, nos queda entonces un pase. Lucho, número del 1 al 75. El 75. Ana Lucía Quintero. Listo, ahí están entonces las 4 personas ganadoras. Chicos, muchísimas gracias por el espacio, no se vayan a ir, un momento. Le agradecemos a todas las personas que estuvieron en sintonía a través de las redes sociales de la Administración Municipal, de la emisora Peñón de Guatapé Cultural y del canal comunitario. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible que hoy tuviéramos esta jornada de orientación vocacional tan diferente. Muchas gracias a la grúa por aceptar la invitación, por venir a compartir con los jóvenes, al alcalde por estas apuestas, a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, a Edison, subsecretario de Educación, a Luisa, coordinadora de Juventud. Gracias por hacer esto posible y de esta manera despedimos la transmisión en vivo. Nosotros nos quedamos aquí un momentico y vamos entonces a tomarnos la fotico grupal. A todos muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta jornada de orientación vocacional.